Bien, en este día el Señor me ha dado el honor de compartir su palabra y vamos a ver una palabra que hace unas pocas semanas compartí en el grupo de mujeres. Habemos mujeres victoriosas en este día aquí. Bien, pues todos los sábados nos juntamos por medio de Zoom todavía a las 11 de la mañana y el Señor nos entrega una palabra que nos anima, nos da fe. Y bueno, en esta tarde nuestra palabra se titula Jesús es el carácter de Dios en mí. Y vamos a ir a la primera escritura en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hemos estado viendo a través de nuestro pastor, nos ha estado compartiendo del carácter de Dios, el carácter que Dios quiere formar en nuestra vida. Y entonces aquí en Génesis 1:26 nos dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, Dios dijo hagamos, porque no estaba solo. Él estaba con Jesús, su Hijo, estaba con el Espíritu Santo. Y entonces dijo hagamos al hombre, dice a nuestra imagen. Imagen viene de la palabra en el original de carácter. Cuando Él dijo hagamos al hombre como género humano, hombre y mujer, es porque iba a poner su carácter en él. Y entonces, cuando Él dijo hagamos, habla de poner el carácter suyo dentro del hombre. Pero también dice a su semejanza. Y Él pensó que pondría su mente, sus pensamientos, sus anhelos en el hombre. Por eso dice a su semejanza. Y cuando nos habla en este versículo y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera, me está hablando que Él le da autoridad sobre todo ello para gobernar, para de alguna manera Dios está multiplicando en el hombre para que nosotros hiciéramos las cosas como Él. Él quiere multiplicarse en ti y en mí. Y como modelo nos dio a Jesús. Entonces ahora yo debo de conocer quién es Jesús para que el carácter de Dios sea sobre mi vida. Una vez sus discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Dice, ¿cuántas veces he estado con ustedes y todavía me dicen, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, vamos a ver hoy en esta tarde cómo puedo obtener el carácter y cómo voy a desarrollar ese carácter de Jesús en mi vida. Y para ello vamos a un ejemplo en primer libro de Samuel capítulo 10 y vamos a leer varios versículos del 6 al 9. Primer libro de Samuel capítulo 10 versículo del 6 al 9 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Estamos aquí viendo que Samuel el profeta estaba ungiendo a Saúl como el primer rey de Israel.
Y encontramos que están sucediendo varias cosas en la vida de Saúl muy importantes. En el versículo 6 dice que el Espíritu del Señor estaría sobre él con poder. Dice, profetizarás con ellos y serás mudado. Otra traducción dice, y serás cambiado. Otra traducción dice, y serás transformado en otro hombre. Es decir, el carácter en la vida de Saúl está siendo cambiado. Encontramos aquí lo que está sucediendo antes de este versículo 6. Versículo 5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Su lucha, su guerra era contra los filisteos en aquel entonces. Eran los enemigos, eran los que se oponían para que ellos vivieran en paz y en armonía. Y aquí está diciendo que en ese lugar se encontraba ¿quién? Los filisteos, los enemigos. Dice, aquí es donde comienza la obra del Señor a hacer una transformación en la vida de Saúl. El lugar donde se hizo esa transformación dice que es en la guarnición de los filisteos. Dijimos que son enemigos, los enemigos, lo que me mete en lucha, lo que me roba la paz, lo que me hace desesperar, los que me hacen sacar la chiva a pasear. Y a veces estamos tan enojados que no es la chiva solamente, es toda la manada, ¿verdad? Todo el rebaño. Y sale nuestro carácter. ¿Dónde comienza una transformación? ¿Dónde Dios está transformando el corazón de Saúl? Dice que en la guarnición de los filisteos. ¿De qué me habla esto? Donde tú y yo tenemos problemas, donde están los momentos difíciles, donde está aquello que me está contradiciendo, que me está, a lo mejor me está insultando a aquella persona, me está sacando de quicio, me está enojando. Ahí Dios quiere trabajar en mi carácter. En medio de las dificultades, en medio de la adversidad, Dios quiere forjar nuestro carácter para que tú y yo cada día seamos más como Jesús y menos como somos nosotros. Amén. ¿Quién lo desea? De repente yo pienso que a mí me dirían la manguerita, porque cómo la riego, ¿verdad? Por eso me urge ser como Jesús. Me urge que me transforme el Señor. Y podemos seguir leyendo en el versículo 5, donde le dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Dice, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás ¿qué? Una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Aquí hay algo importante, porque dice que en ese lugar estaba una compañía de profetas. Había muchos hombres ungidos que daban la palabra de Dios. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban adorando a Dios. Dice que ellos estaban bajando del lugar alto y todavía seguían cantando, seguían adorando al Señor. ¿Y qué iba a hacer Saúl? Iba a estar junto con ellos en esa adoración, en ese mover del Espíritu Santo. Porque si recordamos, ahí en Apocalipsis 19:10, no lo vamos a buscar, solamente lo mencionamos. Cuando Juan en la isla de Patmos le estaba Dios revelando todo lo apocalíptico, todo el libro de revelaciones, donde él estaba siendo visitado por un ángel. Cuando Juan lo vio, dice que lo primero que él quiso hacer es adorarlo. ¿Y qué le dijo el ángel? No, Juan, no, yo soy un consiervo tuyo. Adora a Dios.
Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entre más conozco a Jesús, más lo voy a adorar. Entre más descubro cómo Él es, más va a nacer de mi corazón el poderle honrar, el poderle adorar con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, como dice la palabra. Ahí, entre más le conozco, más le adoro. Y cuando yo estoy adorando, hay una visitación de ángeles, está su presencia ahí. Y entonces ahí Dios comienza a hablar. Ahí Dios comienza a revelarse. Ahí Dios comienza a decirme lo que Él tiene para mí, cómo Él me ve, cómo Él, a dónde quiere que yo vaya, qué es lo que Él quiere que yo sea. Ahí Dios me habla a mi vida. Por eso Dios le estaba diciendo aquí a Saúl que él debería estar en esa compañía de profetas. Y Saúl no era un profeta. Él estaba siendo ungido como rey, pero él no profetizaba. Él no hablaba de parte de Dios. Pero en este momento, de tal manera estaba la presencia de Dios ahí con todos esos hombres en esa compañía de profetas, que Saúl comenzó a profetizar. Amén. Entonces, aquí Dios me está hablando de algo importante. Que cuando yo estoy en su presencia adorándole, porque cada día le conozco más, cada día Él se revela a mi vida, me enamoro más de Él, más quiero estar con Él. Como cuando estamos de novios, yo recuerdo hace poquitos años, ¿verdad? Con mi esposo, que estábamos con los teléfonos de aquel entonces, ¿verdad? Y decíamos, cuelga tú. No, cuelga tú. No, mejor tú. Bueno, y ahí como media hora, ¿verdad? Viendo a ver quién cuelga. Porque había un amor, que ese amor ya no es igual ahorita. Ahorita es más fuerte. Porque entre más le conozco, más me enamoro de Él. Y así es con nuestro amado Jesús. Entre más conocemos de Él, más nos enamoramos de Él. Y queremos adorarlo. Y queremos estar con Él. Y entonces Él me habla. Él derrama su palabra sobre mi vida, porque Él me quiere transformar. Y en medio de la adoración, en medio de cuando yo le estoy adorando, Él mete su mano de amor sobre mi corazón y me comienza a cambiar y me comienza a transformar, así como lo hizo con Saúl. Porque dice la palabra que entonces, en ese momento, él fue mudado en otro hombre. Él fue transformado en otro hombre, fue cambiado en otro hombre. Y dile ahí al que tienes a un lado, me urge cambiar. Me urge que el Espíritu Santo me cambie mi vida, cambie mi carácter y deposite su carácter en mí. 3 cosas importantes que hemos visto hasta aquí. Saúl, Dios le dio un nuevo carácter en su vida. Ese carácter que a ti y a mí Dios nos quiere entregar. Número 2, que cuando somos metidos en lo profético, pasa lo que pasó en Génesis. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque nuestra alma entra en armonía con Dios. Cuando le adoramos, cuando hay un ambiente propicio, ahí nuestra alma comienza a sentir lo que Dios quiere que sintamos. Ahí el Señor comienza a depositar su palabra para que haya una transformación en cada uno de nosotros. Y número 3, que cuando en el versículo 6 al final le dice
Samuel a Saúl de parte de Dios. Le dice: haz todo lo que te venga a tu mano, pues yo estoy contigo. Es decir, lo que Dios le dijo a Adán, de que te vas a enseñorear, te vas a multiplicar, yo te voy a bendecir. Así el Señor nos habla a ti y a mí, que en las oportunidades que Él pone en nuestra mano, Él dice: haz todo lo que te venga a tu mano, porque yo estoy contigo. Así nos dice el Señor. Amén. Entonces, en ese momento de adoración, cuando estamos adorando a Dios, Dios transforma nuestro carácter. Una de las definiciones de adoración es servir. Cuando tú y yo servimos a Dios, como los anfitriones que ahorita nos han estado sirviendo y que nos han estado acomodando, y que la ofrenda y que el agua y que acá y que el aire, ellos lo hacen de corazón. Ellos están adorando ¿a quién? A Dios. Porque dice la palabra Colosenses 3, como por el verso 23, no lo busques, pero dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Entonces, si tú y yo lo que hagamos lo hacemos para Dios, lo vamos a hacer excelentemente, porque Él es digno de que lo que hagamos, lo hagamos excelente, porque es para Él. Amén. Entonces, cuando nosotros somos llevados en un fluir de adoración, seremos moldeados por Dios y estaré haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y dijimos, cuando estamos sirviendo es de alguna manera que nosotros estamos adorando. Por eso lo que hacemos debe siempre adorar a Dios. Entonces, ahí mismo en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23, dice algo importante. Por ahí me lo ponen. Y Samuel dijo, el profeta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí como que nos resalta donde dice que Dios quiere que obedezcamos las palabras del Señor. Dice: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención. Obedecer y prestar atención. Muchas veces no puedo obedecer lo que me dicen porque no presté atención a las indicaciones que se me dieron para ejecutar algo. Yo necesito saber lo que Dios me está hablando. Por eso es importante momentos de adoración, porque ahí somos sensibles a lo que Dios está hablando a mi vida. Y podemos entender la palabra de Dios para mí, ya no para otros, sino para mí, porque Dios quiere cambiar mi vida. Dios quiere transformar mi manera de ser. Dios quiere cambiar todo lo que hay en mí. No es suficiente solamente un evento como le pasó a Saúl, porque Saúl ya no obedeció a Dios, ya no le buscó con todo su corazón. Y entonces la obra de Dios en la vida de Saúl fue interrumpida, fue detenida. Por eso más adelante empezamos a ver que Saúl fue desechado como rey. Entonces dijimos, no es necesario solamente un evento, necesitamos un estilo de vida de adoración, buscando que el Señor me hable, fluyendo en lo profético, porque el Señor quiere transformar mi carácter. Él quiere
que mi carácter deba estar conquistando áreas de su mismo carácter para cada día ser más como Jesús. Entonces el perfil de un carácter formado por Dios, así a grandes rasgos podemos decir que es una persona que está el fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. ¿Es el fruto de quién? Del Espíritu Santo, no es mío. Él lo va a traer a mi vida. Porque si me ponen de que yo debo de llevar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, no, pues está en chino, ¿verdad? No es fácil. Lo bueno es que el fruto es suyo y Él lo va a depositar en mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo lo busco, cuando yo leo su palabra, cuando yo le adoro, cuando yo le canto, cuando yo quiero ser más como Él. Él mete su mano de amor sobre mi corazón y arranca lo que no le agrada y pone el fruto de su espíritu en mi vida. Número 2, es una persona que camina en la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Santiago 3:17 nos dice cómo es. Y dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica y luego amable y luego benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y si yo me pongo a analizar esto, digo también, es muy difícil humanamente poder caminar en todo ello. Pero la buena noticia es que Santiago 1:5 dice, no lo vamos a buscar, pero dice, ¿alguno está falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. Hasta eso Dios nos lo hace fácil. Él quiere cambiar nuestra vida y Él deposita de lo suyo en mí para que para mí sea fácil, porque Él ha dicho, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él no nos viene a poner una gran carga, una gran carga para que, no, estoy buscando de Dios. Sí, es difícil, pero bueno, aquí estoy porque lo amo mucho. No, la vida en el Señor tiene que ser una vida de gozo, una vida de victoria, una vida con retos, pero con muchas conquistas, porque Él ya pagó el precio por mí. Ahora falta creerlo y, como decía hace rato mi esposo, caminar en fe y en paciencia para heredar todas las promesas que dice su palabra son sí y son amén para cada uno de nosotros. Amén. Entonces esto es lo que Dios quiere hacer. Y la tercera cosa para un perfil del carácter de Dios es que siempre tiene el sello de la verdad de Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es el que están describiendo aquí a Jesús. Y Él dice que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y la palabra imagen en el original también me habla de carácter. Jesús es el carácter de Dios. Él tiene la sustancia de Dios en Él. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la verdad. Y esa verdad se hizo carne, dice la palabra, Juan 1:14, y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Y dice más adelante, y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿De quién tomamos todos? De Jesús. Entonces, si yo tomo de Él, el Señor me quiere cada vez más como Él es. ¿Es un gran reto? Sí, pero yo no lo hago sola. El Espíritu Santo lo hace en mí. Como por ahí decían, yo lo que necesito hacer es estar flojita y cooperando, ¿sí? Creyéndole a Dios que Él lo va a hacer. Pero hay un anhelo aquí en el corazón. Hay un anhelo de buscarlo a Él. Hay un anhelo de adorarlo a Él. Hay un anhelo de saber lo que Él tiene para mi vida. Su palabra que se revela, que me transforma, que me cambia cada día y me hace más como Él. Entonces, el carácter de Dios, dijimos, se llama Jesús. Él es la sustancia de su imagen. Entonces, Efesios 1:13 me dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados. Esta palabra, cuando dice fuisteis sellados, ahorita lo vamos a ver qué significa. Dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Cuando nosotros hemos creído en Jesús, dice que el Espíritu Santo vino y nos selló. Ese sello que Él pone en nuestra vida es de pertenencia. Ese sello, los ángeles de Dios lo ven y saben que somos propiedad de Dios. Pero no tan solamente lo ven los ángeles de Dios, sino también los ángeles caídos, los demonios. Ellos saben que tú eres propiedad de Dios. Entonces dice, fuimos sellados. Ahora vamos a ir a Isaías 49:16 y vamos a ver algo que el Señor está tratando en nuestra vida. Isaías 49:16 dice, he aquí que en las palmas de las manos, ¿qué dice? Te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Me está diciendo que con sus manos Dios está trabajando en tu corazón, en mi corazón. Nos está formando, nos está esculpiendo. Aquí podemos ver el cuidado de Dios, que Él mismo con sus manos me está transformando. Estamos hablando de un trato de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es ese trato de Dios? A través de la disciplina. A través de la disciplina Él forja nuestro carácter. Pero su disciplina no es aquello que cuando a alguien le pasa algo dicen, sí, por cabezón, porque no busca de Dios, por eso está ahí en el hospital muriéndose. Esa no es la disciplina de Dios. Si nosotros, siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más el Espíritu Santo? ¿Cuánto más el Padre dará al Espíritu Santo al que se lo pida? Es decir, nosotros no podemos ganarle a Dios en ser buenos padres. Él es el mejor padre para ti, para mí. Tenemos tú y yo el Padre más Padre. Somos chicos fresas. Papi, ¿ves? Tenemos al mejor de los papás. Y ese papá quiere lo mejor para ti y para mí. Ese papá, con sus manos de amor, está forjando tu vida y mi vida. Nos está transformando para que tú y yo cada día seamos más como Cristo. Ese es su deseo. Y cuando nos habla aquí de esa disciplina,
cuando habla de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, dice, estoy esculpiendo tu vida con mis manos. Habla de una transformación que es como cuando acuñan las monedas, así se dice, ¿verdad? Y hay como un sello, hay una imagen ahí en esa moneda que fácilmente no es quitada. Así es cuando el Espíritu Santo pone su sello sobre tu vida y sobre mi vida. Ahí es cuando el trato de Dios comienza a esculpirnos a ti y a mí, a hacer una transformación en nuestra vida. Es como cuando los que ya tenemos más de unos poquitos más años que otros, ¿verdad? Habían las máquinas de escribir, recordamos las máquinas de escribir. Cada letrita tenía un carácter, así se le llamaba, ¿verdad? Y cuando tú aplanabas, iba y pegaba sobre la hoja, sobre la cinta, y luego pegaba sobre la hoja y estampaba ahí una letra. Así es cuando el Señor está trabajando en nuestra vida, cuando está esculpiendo nuestra vida, cuando a veces nos incomodamos con una área de mi corazón, cuando a veces como que no quiero, pero voy a la palabra y cuando yo la leo y veo y digo, híjole, como que, porque dice que la palabra es como un espejo, ¿verdad? Donde nos vemos, donde el Espíritu Santo me revela y veo que hay áreas que a Dios no le gustan de mí y que me urge cambiar. Así es como el Espíritu Santo nos disciplina. Esa es la disciplina de Dios. Porque la disciplina de Dios no destruye. Al contrario, en ese amor nos corrige, nos quiere para Él y quiere que tú y yo dejemos de sufrir. Como cuando decía el pastor Isidro en muchas predicaciones, daba una palabra así fuerte, 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 y le decíamos, ¿cómo se va a llamar la prédica o el estudio? Y él decía siempre, sufres porque quieres. Y muchas veces así nos pasa, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios están todas las respuestas que tú y yo necesitamos en cada momento y en cada área de nuestra vida. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Y vamos a ir al Salmo 78:9. Ya mero terminamos, nomás nos faltan como 20 versículos. No se crean. Salmo 78:9 dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Quién era Efraín? Era una tribu de Dios, una tribu del pueblo de Israel, que se suponía que eran guerreros, que eran muchos y que eran valientes y que eran fuertes. Sin embargo, aquí en este salmo describe que los hijos de Efraín, arqueros armados, dice, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Es decir, cuando era el momento de crecer, cuando era el momento de mostrar el carácter, volvieron las espaldas. ¿Por qué? Versículo 37 está la respuesta. Dice, no eran rectos ni firmes en su pacto con el corazón. Ellos no eran leales. Dice, no cumplieron su pacto. Dios trabaja en lo más íntimo primeramente. Dios no está interesado tanto en nuestro exterior, sino Él transforma el interior para reflejar lo que Él está haciendo ahí adentro. Dios quiere transformar nuestro corazón. ¿Quién era Efraín? Vamos a ver algo del carácter de Efraín. Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han
le han cubierto y él no lo supo. Otra traducción dice: Efraín está mezclado con las demás naciones. Es como un pastel horneado por un solo lado. Dice: los extranjeros han devorado su fuerza, pero él no se ha dado cuenta. Se ha llenado de canas, pero él no se da cuenta. ¿Qué es lo que pasó aquí en la vida de Efraín, de sus hombres? Dice que era como una torta no volteada, es decir, estaba el fuego, como cuando muchas veces está el fuego de Dios, estoy conociendo más de Él, ahí está el poder de Dios, y ahí me ponen a mí como una torta para cocerla con ese fuego de Dios y ser transformado. Pero a la mitad del momento me incomodo, dejo de buscar de Dios, dejo que el enemigo robe la palabra que Él me ha entregado para transformar una área de mi vida. Y entonces no me dejo voltear. Es como cuando alguien está haciendo un pastel. Aquí los de Caralmi no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que es un pastel cuando lo sacas y todavía no es el tiempo, queda crudo. Y si tú te comes un pastel crudo, ¿qué te va a dar? Te va a dar seguidillo, es decir, seguidillo vas a ir al baño. Es como una torta no volteada, no bien cocida, que no va a ser de bendición, que en el momento de necesidad no van a contar contigo, que en el momento de necesidad vas a dar la espalda, que en lugar de las cosas terminarlas porque sé que Dios está conmigo, las suelto. Y dice la palabra, dice: a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra desmayar es soltar. Es decir, si yo no suelto las promesas de Dios, si yo permanezco creyendo, como decíamos al principio, con fe y paciencia se heredan las promesas. Pero si yo no desmayo, si yo no vuelvo las espaldas, sino que permanezco, dejo al Espíritu Santo que me voltee, no dejo de congregarme, como dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, así dice la palabra, no yo, ¿verdad? Para que no me vean feo. Cuando yo permito que la obra del Espíritu Santo termine lo que comenzó en mí, es que le estoy diciendo: séllame, Señor, sigue esculpiendo tu vida en mí. Quita las áreas que no te gustan, que no te agradan. Transfórmame, Señor. Cuando yo le busco en tiempos de adoración, cuando yo le busco en su palabra, va a pasar lo que le pasó a Abraham. Cuando él esperó 25 años para que Dios cumpliera su promesa de entregarle un heredero, y le entregó a Isaac. Cuando Isaac tenía aproximadamente entre 12 a 15 años, Dios le dijo: Abraham, ¿te prometí algo? Sí, Señor. ¿Qué te prometí, Abraham? Que me ibas a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Muy bien, Abraham. ¿Cuántos hijos llevamos? Uno. Entrégamelo, Abraham. Sacrifícalo. ¿Qué dijo Abraham? Ay, no, Señor, apenas llevo uno, ya me lo andas quitando. No. Él obedeció. Él le creyó a Dios. Y entonces le dijo a Isaac, le dijo a sus siervos, fueron hasta donde iba a hacer el sacrificio. Volteó con sus siervos, les dijo: ustedes espérenos aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Él tenía su plena confianza en el que promete, no en la promesa. Pero ¿cuántos de nosotros cambiamos nuestros ojos de ver al que promete y lo volteamos a ver a la promesa? Dios nos contesta, tomamos y nos vamos contentos.
y le volvemos las espaldas. Dios quiere forjar un carácter en ti y en mí como el de Abraham. Saber que aunque las cosas no funcionan como yo creo, Dios tiene el control. Y lo que Él ha prometido en mi vida, Él lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido en tu vida y en mi vida, Él lo va a cumplir. ¿Quién lo cree? Vamos a adorar al Señor. Y mientras tú te pones de pie, porque hoy queremos adorar al Señor. Isaías 48 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se cansa con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y cuando Él está diciendo, ¿no has sabido? Esta palabra me habla de una palabra que es yada, que me habla de una intimidad. Dios quiere tener intimidad con cada uno de nosotros. Y luego dice, ¿no has oído? Él quiere que tú y yo aprendamos a oír en lo sobrenatural. Y es cuando lo natural es invadido por lo celestial. Ahí en medio de la adoración, como cuando Dios le habló a Saúl, cuando fue metido en una compañía de profetas que estaban adorando al Señor. Los que esperan en el Señor, Él nos da la fuerza. Él es el fuerte, no yo. Así es su carácter. Él no desfallece. Él nos levanta. Es necesario una vida de adoración para que Él transforme nuestra vida.